Encontrémonos en YouTube. Suscríbete ahora. Fernando Sánchez, gracias por estar. ¿Qué tal? Me ¿Cómo encantaría estás? mucho más decirle diputado, porque ¿cómo Es más fácil. ¿Cómo es el cargo? Repítame. Secretario de Fortalecimiento Institucional, de la jefatura de gabinete. Bueno, y es muy importante eso, ¿no? No sé. El trabajo que hay que hacer creo que es importante. y El debe cargo serlo, no sé. Debe no sé. serlo. Dígame, a ver, lo invitamos por lo que es público. Usted, cuando fue diputado, usted pertenece a la coalición, sigue perteneciendo. Así es. Participó en muchas de estas denuncias que, no concretamente, pero que en el trazo grueso salen a la luz en este episodio de los cuadernos de la coima. Y los cuadernos son una manifestación con un nivel de detalle impresionante de lo que en realidad veníamos describiendo desde hace mucho tiempo. A ver, me espera un segundito, veamos una placa para poner al día cómo está hoy. Aquí estamos. ¿Cómo está hoy la situación de la causa que llevan Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli? 16 detenidos, sigue prófugo Oscar Tomás, que fue presidente de Yacyretá muchos años, un hombre colocado por el ex gobernador de Misiones, Oscar Rovira. El hombre dice que no se entrega, bueno, está muy bien. 7 arrepentidos, ahí tenemos los nombres, el chofer Oscar Centeno, chofer de Roberto Barata, y después ahí tenemos el listado de los empresarios hasta esta noche que se han arrepentido. Veremos mañana, ¿no? Muchos arrepentidos. Muchos arrepentidos. Dígame, a ver, primero, usted decía, el cuaderno es reflejo de cosas que nosotros veníamos denunciando. Claro, es la descripción de una forma de administrar los recursos públicos, es decir, la lógica de administración de Néstor y de Cristina era más obtener el poder para generar negocios, para una estructura de defraudación de fondos públicos, que obtener el poder para darle una oportunidad a la Argentina. Es decir, yo me imagino a miles y hasta podría uno decir millones de argentinos kirchneristas, si uno quiere, o no definidos así, que votaron para que Néstor y Cristina puedan hacer algo por la Argentina, y terminó en esto, porque no es que es un funcionario, como vemos acá, no son dos casos, son muchos, y son muchos años, donde la Argentina tenía muchos dólares, la soja valía mucho, todo, llovían los dólares, entonces fue una estructuración, fue algo más bien generalizado. Y hoy lo vemos, el problema es que la justicia no actuó a su tiempo y que parte de la política no lo quiso ver tampoco a su tiempo. Y bueno, cuando uno no lo ve a su tiempo lo paga más caro, eso es así. Ahora lo que hay que hacer con la Argentina es sanearla. Por suerte, desde hace 2 años, producto de un compromiso, digo, de un reclamo de la sociedad, un compromiso que tuvo Cambiemos es, miren, los contratos hoy son distintos. En segundo lugar, a nadie se le ocurre ni pedir ni ofrecer una coima. Y si a alguien se le ocurre, tiene a quien acudir para venir a denunciarlo. Hoy los contratos, por la forma que se hacen, vale menos el kilómetro de autopistas o la unidad de vivienda social o la compra de medicamentos que hace 2 años y medio atrás. Entonces sí, se puede gestionar de manera eficiente, transparente y por tanto te alcanza para más cosas. Es así de fácil. Y la segunda cuestión es hay que fortalecer todos los mecanismos para que no solo no vuelva a pasar, sino que si a alguien se le ocurre violar la ley, lo detectes y pague la consecuencia. Porque acá tenemos que empezar a creer, los argentinos, que somos todos iguales ante la ley. Es eso. Pensá vos que Julio De Vido, él habrá pensado, me imagino, que nunca le iba a pasar esto. No, yo supongo. Amado Vudú, no sé si habrá pensado que iba a terminar casi 6 años en prisión. Y son muchos años, 6 años en prisión, no es poca cosa. Entonces, digo, ahí está. Hoy los que la hicieron la están pagando y nosotros tenemos el compromiso de hacerlo bien. Del sistema que se trasunta de los cuadernos de Oscar Centeno, ¿hay algo o hay muchas cosas que a usted lo sorprendieron?
de acuerdo a lo que usted venía... A ver, ¿usted recuerda más o menos cuándo empezaron a hacer denuncias? Y en el año 2000, Néstor Kirchner asume en el 2003. Sí, claro. En el año 2004 Lilita Carrió dijo, esta es la lógica de Santa Cruz. Porque esto no es que se les ocurrió acá en Buenos Aires cuando llegaron con el colectivo y la valija de cartón. No. Esto ya lo hacían en Santa Cruz. Entonces dijeron, Lilita nos dijo, es por el juego, empezaron por ahí, es por la obra pública. Y después fue por todo, fue por la energía, después fue por los subsidios. Recrearon una lógica de subsidios cruzada difícil de controlar, al transporte, a la energía, después fue la aduana, después fue la FIP, después fue, qué sé yo, fueron generalizando las aduanas paralelas en otros países, lo que se te ocurre. O sea que en general... Digo, nosotros... En el año 2008, que fue la primera vez que hicimos una denuncia, ahí estaba escrito muchos nombres, entre ellos, si no fue en el 2008, fue en la ampliación, era Roberto Barata. Y nadie lo conocía, nadie lo mencionaba. Porque Ricardo Jaime sí lo mencionaba, sí, claro, se lo conocía. Fue el primero, era más grosero, vivía con las joyas puestas, vivía en un departamento pagado por un concesionario de un servicio que él tenía que controlar. Ahora, eso no está relatado, porque no pertenece a los cuadernos de Centeno, pero... Había una mecánica que uno sabía que era muy similar, ¿eh? Había bolsos que cruzaban... Sí, claro. De un edificio a otro. Parecía que formaba parte de el relato popular, el mito popular, pero era cierto. Era así. Era así y era en efectivo. Y era de muchos lados a un solo lugar, porque a Néstor Kirchner le gustaba concentrar la cosa. Y Julio De Vido era el gerente general de la asociación ilícita, y sí. Y Roberto Barata era el brazo ejecutor, porque además tenía un cargo, que paradójicamente era todo lo contrario. El cargo de Roberto Barata en el superministerio de Julio De Vido era el cargo de control de la gestión de todo el superministerio, que si recordamos tenía todo. Obra pública, transporte, vivienda, energía, lo que se te ocurra, empresas públicas, etcétera. Entonces... Claro, el tipo que había puesto Julio De Vido para en realidad, según los papeles, según el decreto, la designación, controlar la buena gestión de su ministerio, no, era para controlar que no se les escape nada. Era un tipo puesto por Julio De Vido, por ejemplo, en directorios de empresas importantes, como YPF. Como YPF. Entonces, cuando nosotros los intimábamos por carta de documento, si nos reían. Yo me acuerdo en la negociación de YPF, en la primera parte, todavía no la estatización, sino en la nacionalización. Sí. Nosotros los intimábamos, porque inclusive cuando pasó la segunda parte, la segunda etapa, que era la épica estatización, lo estaban por hacer sin tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Eran así de Eso guarangos. fue en 2012. Y yo creo que fue en el 2009, porque yo estuve hasta el 2009 en diputados. Fue 2012, la expropiación fue 2012. Fue en 2 etapas, ya no recuerdo. La de Aerolíneas seguro que fue en el 2009. No. La de Repsol fue 2012. Fue después. Cuando la nacionalización fue antes. A Galucio. Exactamente. Pero digo, inclusive las cosas que decían que las querían hacer para hacer justicia, por ejemplo, cuando las empresas concesionarias de servicio público incumplían groseramente los contratos, venían y lo hacían a lo bestia. Y los empresarios que parecían perjudicados por lo bestial que era Néstor Kirchner para quitarle los contratos, terminamos pagándolos. O no nos costó 300 millones de dólares de aerolínea. Absolutamente. O no nos están reclamando 1.000 millones por YPF y otro tanto por AISA. Entonces digo, la falsa épica y el latrocinio nos llevó a un mal lugar. Pero ahora hay que cambiar. Justicia y buena administración, es lo que hay que tener. Dígame, y en ese, usted hablaba de Barata y del diseño, y en ese diseño, ¿quién era para usted, conjeturalmente estamos hablando, porque nadie tiene, ¿quién era Oscar Centeno? Es difícil saber, ¿no? Pero en realidad Oscar Centeno es de esos personajes que desbaratan estas organizaciones que son de una dimensión importante. Recordemos, Lavallato también sale por una secretaria. Por una secretaria, efectivamente. Entonces, son los eslabones que uno no puede, que ellos pretenden que no se puede prever. Ellos pretenden prever todo. Ellos, digo, los titulares de la organización mafiosa, ¿no? De la asociación ilícita, para decirlo de alguna manera. La denuncia que nosotros hicimos en algún momento era por asociación ilícita, y era una asociación ilícita. Entonces, pretenden controlar todo, pretenden controlar a los funcionarios, pretenden controlar a los falsos empresarios, que se convierten en empresarios solo
a la sombra de las decisiones administrativas desde el poder, pretenden controlar la relación con los verdaderos empresarios, porque también tuvieron relaciones espurias con empresarios de en serio, de empresas de muchos Ahora le iba a años. preguntar de eso. Entonces, no se puede controlar todo en la vida. No se puede controlar. Hay imponderables. Y esos imponderables hacen que sean oportunidades para los países de que haya justicia, de que estas cosas se derrumben. Y cuando se derrumban y hacen... ellos saben lo que está pasando. Usted habló de... Sí, ellos saben lo que está pasando. Usted habló de... mencionó a los empresarios. Este es un dato que quería... Me parece también que dentro de un... Digo, la Argentina no es un país muy generoso para condenar la corrupción. Y dentro, hasta acá. Ni siquiera para investigar. Hasta acá. Bueno, digo, me parece que uno de los datos novedosos de esto, que se verá hasta dónde llega, cómo se procede jurídicamente, es la aparición de una línea empresaria donde uno distingue, muy bien, los amigos del poder, pero también distingue a aquellos que no eran amigos, pero que participaron, vaya a saber por qué razón. Y le pregunto a usted, yo no creo que haya sido únicamente para aportar a campañas electorales. Uno no puede generalizar ni una cosa ni la otra, ¿no? Uno no puede decir que sí, existían coimas, es lo que denunciamos desde el principio. Pero uno no puede decir cuándo la plata era para la campaña, cuándo la plata era para la coima. Lo cierto era que el vínculo era perjudicial para la Argentina. Lo que sí hay que hacer es separar las cosas y mirarlas con una responsabilidad inmensa, porque la primera reacción cuando pasan estos procesos es terminen con todos, se termina con todo. No, muchachos, hay contratos que algunas empresas lo firmaron con problemas, hay contratos que esas mismas empresas lo firmaron limpiamente. De hecho, nosotros tenemos mecanismos de licitaciones limpios. Por eso tenemos otros precios y todo lo demás. Y esto quiere decir con las mismas empresas, con algunas de las mismas empresas. A eso me refiero. Perfecto. Entonces, en estos procesos hay responsabilidades penales individuales, hay revisión de cierta contractualidad, hay necesidad de un país de seguir con la obra pública, porque tenemos un atraso infraestructural de la infraestructura productiva y social muy grande, y necesitamos hacerlo bien. Y no podemos revisar a lo loco, como si uno estuviese en una mesa de café, da de baja. Porque después pasa lo que le pasó a Néstor Kirchner. Lo que pasa es que a Néstor Kirchner no le importaba que el pueblo después pague 300 millones de dólares. A nosotros sí. Nosotros lo queremos hacer bien. Así que se puede conjugar, buscar la justicia con revisar las cosas y separar la paja del trigo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Así que hay que mirarlo. Esto tiene una dimensión significativa, pero no hay que desesperarse. Hay que pedirle al Poder Judicial que haga su trabajo. Nosotros con los organismos del Estado, de la Administración Pública, colaboramos con la información que se tiene. Lo hizo Vialidad, lo hizo la Oficina Anticorrupción, lo hicieron los distintos ministerios. Pero también queremos que la Argentina siga teniendo la obra pública como corresponde, a un buen precio, en tiempo y en forma, porque necesitamos los caminos, necesitamos los aeropuertos, necesitamos las rutas, necesitamos los trenes. En la Argentina casi no había trenes de carga y necesitamos sacar la carga del norte, porque necesitamos bajar costos de flete. Entonces lo que digo es, ¿se puede reconvertir una nación que parecía que tenía las reglas de juego trastocadas y mal puestas? Sí. ¿Se puede hacer sin que haya justicia? No. Entonces tiene que haber justicia y tiene que haber nueva regla de juego, y en eso estamos. Ahora, le hago la última. La justicia, o la mayoría de los actores, o muchos de los actores de la justicia, son los mismos actores que participaron en las épocas pasadas. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que establece ese límite entre comportarse bien y comportarse mal? Bueno, los jueces y los fiscales saben qué es lo que tienen que hacer. Es decir, yo no soy ni juez ni fiscal. En algún momento fuimos denunciantes, porque como casi nadie quería hacer mucho, y la impunidad reinaba, y la corrupción también, entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo nuestro, que era hacer una investigación bastante elemental, porque para descubrir lo obvio no hay que ser muy sofisticado, era bastante elemental y los presentábamos. Pero eran con pruebas, eran con papeles, eran con resoluciones ministeriales, eran con verificación de cómo se iba direccionando la obra pública, de cómo se hacían las ampliaciones presupuestarias de esas obras.
de cómo se hacían las redeterminaciones de precios. Antes no había regla de redeterminación de precios. Hoy la hay. Entonces, Debido y todos los demás hacían lo que querían. Entonces, vos me preguntabas por los jueces y por los fiscales. Hay algunos que serán imposibles, que no le sirven para nada a la Argentina, y ese proceso de reconversión también está en marcha. Tiene que hacerse republicanamente, tiene que hacerse con los equilibrios. El propio Consejo de la Magistratura terminó echando a camaristas y terminó echando a jueces. Y el que hace poco bailaba con los taxistas, que fue uno de los peores jueces de la Argentina, que es Ollarvide, hoy llora porque, y por supuesto es imposible ocultar el desastre de juez que fue. El desastre de juez que fue. Entonces, antes tenía un trabajo privilegiado, que era hacerle el favor a los argentinos de encontrar culpable a los que eran culpables. No hizo nada de todo eso. Y hoy tiene que desfilar por tribunales, porque seguramente hoy lo investiguen por los desastres que hizo. Y es así, ¿se va a depurar la justicia? Sí. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que cree que no tiene que tener intervención indebida y porque cree que tiene que tener el rol de contrapeso necesario que la Constitución establece, y porque los argentinos no pueden vivir sin sistema judicial como corresponde. No se puede. ¿Y sabes por qué, Eduardo? Porque la última, yo no creo que haya muchos jueces, sobre todo los nuevos, que quieran ser parecidos a Ollarvide. No creo que quieran ser parecidos. Y los que en algún momento no hicieron bien su trabajo, tienen la oportunidad de empezar a hacerlo bien. Saben de derecho, tienen el mismo Código Penal y tienen más herramientas que antes. La ley de arrepentidos, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que antes no existían. Úsenla. Y nos va a ir mucho mejor. Dígame, rapidito, la última, le pregunto yo, nada más que para ponerlo un poquito en apremios. A ver, usted marcó una línea muy clara respecto de cómo debe combatirse la corrupción. Sonaron dos cosas en los últimos días. El primo del presidente presentándose como arrepentido, los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en Buenos Aires. Todo tiene que tener el mismo estándar. Es decir, nadie en Cambiemos dice el estándar para nosotros o para los miembros del gobierno o para los miembros de Cambiemos tiene que ser distinto al resto. Y me parece que la prueba más significativa de que la cosa cambió en serio son muchas, ¿no? Yo puedo aburrirlos toda la noche diciendo todos los cambios que hicimos. No tiene tanto tiempo. Por eso, no los voy a aburrir ni voy a tomar toda la noche. Pero digo, uno es muy valiente hasta que le toca lo propio. Y uno demuestra que está dispuesto a contribuir al cambio cuando el sacrificio es personal y cuando el compromiso es personal. Muchos colegas tuyos me preguntaron algo que en realidad yo no tengo que contestar porque lo contesta el propio presidente con lo que hace y decide. Él dijo, yo le tengo un aprecio, lo dice siempre, tiene un aprecio por su primo. Yo no soy quien para decir qué es lo que declaró el primo ni de qué es responsable o no es responsable el primo del presidente, pero el presidente de la nación dijo, a mí me interesa por sobre todas las cosas mi país. Y él hoy tiene, junto con un grupo de personas, la responsabilidad de gobernar bien su país. Y esa es la prioridad número uno. Así que ninguna otra cosa va a hacer que eso deje de ser la prioridad número uno. Y ese es el compromiso que tiene el presidente y todos los que formamos parte de Cambiemos. Muchas gracias. Le digo exdiputado, que es más fácil. Exdiputado es más corto. Gracias. Chao. Nosotros vamos a un corte y ya estamos con Florencia Arieto. Viene toda la historia de esta semana y la que puede venir sobre la despenalización del aborto.